Hubo un tiempo en el que a la Argentina le decían el granero del mundo. Ese parecía ser el destino de nuestro país en la escena mundial. También se hablaba de la Argentina como una gran fábrica de carne que podía alimentar a millones de bocas en todo el mundo. Nuestro país tenía una ventaja en comparación con otras naciones: miles y miles de kilómetros cuadrados de tierra naturalmente fértil. Sin embargo, algo nuevo estaría creciendo en nuestro suelo, además de granos y vacas. Algo que forjaría nuestra identidad frente al mundo y frente a nosotros mismos, movilizando la potencia y energía de todos sus recursos y su gente. Algo que se conocería más adelante como nuestra industria nacional. A fines del siglo XIX, las fábricas inglesas irrumpieron al territorio nacional y pusieron fin al viejo esquema artesanal de la colonia. La mercadería fabril importada de Gran Bretaña, de mayor calidad y más barata, empezó a suplantar casi en su totalidad a los productos locales. Lo que se denomina normalmente el modelo agroexportador es el resultado de un largo proceso que se inicia en la colonia misma. Lo que pasa es que en 1880 pasan dos cosas fundamentales. Una, la conquista del desierto, la consolidación del roquismo. El transporte a vapor está bajando los costos, con lo cual empieza a llegar el trigo y la carne masivamente a Inglaterra. La Argentina es muy exitosa exportando bienes agropecuarios y en la medida que crece su comercio exterior, crece también el volumen de sus importaciones de bienes elaborados, ¿no es cierto? Es un modelo basado en el libre comercio. La oligarquía terrateniente busca insertarse como un apéndice del capital industrial inglés y teme fundamentalmente que si nosotros hacemos políticas proteccionistas como hacía Estados Unidos, Canadá o Australia, los ingleses nos rebasen el comercio. Los primeros frigoríficos, Drabble, Terrazón y demás, son empresas relativamente pequeñas. Esa etapa es una etapa relativamente experimental del comercio internacional de carne. Que va a tomar gran vuelo cuando entren a tallar sobre todo las empresas británicas y las empresas norteamericanas. Esas van a desplazar a las primeras que se habían organizado, sobre todo sobre la base de capitales anglo-argentinos. Es decir, este es un negocio en el cual se va a producir un proceso de gran concentración. Y esa gran concentración tiene que ver con que el negocio es particularmente rentable para las empresas que controlan no solo la producción, sino que controlan también el transporte en sus propios barcos y la venta en sus propias redes de carnicerías en los mercados norteamericanos. Es uno de los ejemplos más tempranos de empresas multinacionales integradas. Otro modelo que cambió fue el político. En 1880, Julio Argentino Roca se convirtió en presidente. Empezaba el tiempo de la denominada paz y administración roquista. Lo que se ve es que los que orientan el Estado están convencidos de que el sector agroexportador es el motor de la economía argentina y lo va a seguir siendo por un tiempo largo, ¿no es cierto? Es además un modelo basado en la gran propiedad. Significa que tenemos explotaciones de 20.000, 30.000 hectáreas, una altísima concentración de la tierra y por lo tanto de la renta agraria. Argentina va a ser un país con un ingreso muy desigual desde su comienzo, por el efecto de la apropiación de la tierra. Y la tierra termina de consolidarse, esta apropiación que viene desde el tiempo de la colonia, con la conquista del desierto. Son 15 millones de hectáreas bien situadas que se reparten entre unos pocos.
La conquista del desierto, que había sido planteada como una necesidad histórica para la expansión rural, terminó siendo una de las mayores campañas de sometimiento y aniquilación de la población indígena. La economía comenzó a crecer, y ese auge fue generando un mercado interno que dio pie a una intensa actividad fabril. Ya no se trataba solo de los frigoríficos. Aparecieron los ingenios azucareros del norte, los viñedos de Cuyo, las industrias porteñas. Cuando uno mira el tejido industrial argentino que comienza a cobrar forma en el cambio de siglo y se consolida en las primeras décadas del siglo XX, se advierten 2 o 3 tipos de empresas. Una son las pequeñas empresas familiares que han crecido sobre todo sobre la base del talento de sus orientadores. Y ahí la figura de los empresarios inmigrantes es decisiva. Tenemos un segundo nivel de empresas que son pequeños talleres, ¿no es cierto?, que siempre van a acompañar el desarrollo industrial, pero sin crecer demasiado. Y finalmente tenemos un tercer universo, que es el de empresas grandes. Algunas no nacieron tan grandes, pero otras sí, desde el comienzo surgieron grandes y en parte lo hicieron gracias a la inversión extranjera y que nacieron en nichos donde tenían, en muchos casos, poder oligopólico, poder de mercado. La expansión del modelo agroexportador que regía en la economía desde hacía varias décadas parecía no tener límites. Sin embargo, en 1890, la burbuja estalló. La crisis, conocida como Pánico de 1890, marcó un punto de inflexión. Los precios de las materias primas cayeron y Argentina perdió sus ventajas relativas. La revolución del parque desencadenó la renuncia del presidente Juárez Celman. Y en su lugar asumió Carlos Pellegrini, que tenía una mirada más industrial. Y es uno de los que cree que con el sector agroexportador no basta, ¿no es cierto? Y ahí entra el fenómeno de proteccionismo, ¿no es cierto? La política económica proteccionista, que significa que no necesariamente hay que afectar los intereses exportadores, pero sí crear condiciones más propicias para que otros sectores se desarrollen, y en particular el sector industrial. Lo que va a hacer Carlos Pellegrini es vestirse con un traje de tela argentina y caminar por Florida para mostrar que en la Argentina se podían hacer telas. Es decir, es un proyecto de industrialización, pequeña propiedad y democratización. Dentro del grupo de los capitanes de la industria, hubo una empresa que aprovechó más que ninguna otra las ventajas que ofrecía la Argentina de la época: Bunge y Born. Una empresa que, gracias a la ayuda de algunos buenos contactos, se convirtió en un paradigma del modelo agroexportador. Su influencia atravesaría todo el siglo XX. Lo que se va haciendo es mandando miembros de la familia a distintos países para que establezcan, digamos, lo que hoy llamaríamos filiales. ¿Sí? Un hijo va a Sudáfrica y arma un imperio, otro viene acá y arma otro imperio, asociado con su cuñado, que es Born. En décadas posteriores va a ir diversificando sus inversiones hacia otros rubros, aprovechando las oportunidades que ofrece una economía en expansión y aprovechando también destrezas gerenciales y acceso a capital que no eran tan frecuentes en otras empresas más pequeñas del tejido industrial argentino. Envases, bolsas, molinos. Es una industria al servicio y en el marco del modelo agroexportador. No es una burguesía industrialista que quiere impugnar el modelo. Mientras aquel modelo agroexportador entregaba enormes ganancias a los sectores vinculados a la oligarquía, la clase trabajadora soportaba pésimas condiciones de trabajo. Cansada, la recién nacida clase obrera argentina hizo oír su voz. Según un estudio, los sectores más combativos son los que tienen algún poder de negociación que está vinculado a su posición en la estructura exportadora. El sector del puerto es fundamental en este sentido. Y esto explica
La temprana aparición de una modalidad de lucha que es las huelgas generales en Argentina. La primera huelga general fue en el año 1902, y surgió precisamente de un conflicto en la cadena de comercialización del puerto. Las huelgas en esa época eran grandes pruebas de fuerza entre capitalistas, trabajadores y Estado, que se dirimían a lo largo de días, meses y generalmente con un saldo represivo, que va dando lugar muy paulatinamente a negociaciones paritarias o cierta apertura institucional hacia ese tipo, hacia los gremios que en realidad tenían la capacidad de fuerza. Cuando se interrumpe el mercado mundial, caso de la Primera Guerra, el desarrollo industrial es tan limitado que lo que se produce es una contracción brutal de la economía. Habían subido los precios, los aranceles eran en pesos, por lo tanto nos invaden de nuevo las importaciones y lo poco que había crecido la industria desaparece, es barrida. La mayor capacidad de producción queda en un contexto crecientemente proteccionista. El mundo de división del trabajo organizado por Inglaterra, que se está despeñando como economía hegemónica, ¿sí?, entra en crisis. La respuesta de las autoridades económicas argentinas es anudar lo más estrechamente posible lazos con Gran Bretaña, ¿no es cierto? Proteger ese mercado que era fundamental, sobre todo para los productores de carne. A través del Pacto Roca-Runciman es que la Argentina va a seguir conservando una porción bastante grande del mercado británico para sus exportaciones, a cambio de permitir importaciones británicas más o menos por el mismo valor. Le bajamos los aranceles a 235 productos ingleses. Nos obligamos a mantener las importaciones inglesas de carbón para los ferrocarriles. Y le damos el monopolio del transporte a través de la corporación. Es un pacto realmente vergonzoso, pero festejado por la mayor parte de la clase dominante. Y Argentina iba a pagar caro esta fidelidad a un imperio en decadencia. La idea del libre mercado había sufrido un golpe, que también iba a impactar en la industria nacional. La crisis del 30 implica que los mercados a donde nosotros vendíamos caen, nos dejan de comprar. Esto genera una crisis de ventas, caen los precios de los productos primarios, digamos, los alimentos, los granos, las carnes. Si en la Argentina del granero del mundo, en épocas de prosperidad, había ciertas posibilidades para la clase media, incluso para ciertos sectores de los trabajadores, ante esta crisis el modelo se achica. Y este achicamiento económico se traduce también en un achicamiento político. Pasamos de el radicalismo irigoyenista, ampliando derechos a la clase media, a ciertos sectores obreros, al golpe de Uriburu y a la instauración del fraude conservador. La propia ruptura de la capacidad argentina de vender afuera y con esos dólares traer cosas importadas, hace que, la crisis misma genere una protección. Esa industrialización por sustitución de importaciones tiene su propia dinámica y su propia lógica. No es posible comenzar por producir todo, sino que se comienza a producir los bienes más sencillos que antes se importaban. Alimentos, textiles, industrias básicas, digamos, que se suele llamar de fácil sustitución. Por ejemplo, la producción de petróleo, la refinación de petróleo, la de productos metalmecánicos, de bienes de tecnología relativamente sencilla. No estamos hablando nunca de productos muy sofisticados, ¿no? Lo que se denominan productos de consumo final no duradero. Aunque la primera etapa de la sustitución de importaciones dependió en gran medida de la metalurgia liviana, el general Manuel Savio soñó con construir una verdadera industria pesada nacional. Mi padre ha sido una persona que desde que murió se han puesto nombre a escuelas, a plazas, a calles, pero nunca se ha podido explicar con la verdadera dimensión de la obra del general Savio.
El contexto es, por un lado, un país que estaba en un proceso incipiente de sustitución de importaciones, de industrialización, y por el otro lado, un contexto en el que la soberanía y el resguardo de la soberanía nacional venía incrementándose. El planteo que se hace en ese momento es, para tener un país soberano hay que tener una estrategia para resguardar esa soberanía. Hacen falta fuerzas armadas. Para que las Fuerzas Armadas tengan alguna capacidad de acción, hacen falta que estén armadas, justamente, que tengan elementos, que tengan materiales, que tengan insumos. Y ahí hay dos posibilidades: o se compran afuera o se fabrican localmente. Empezaron a hacer exploraciones para buscar todos los materiales minerales brutos que hacían falta para después hacer un primer proceso de industrialización para abastecer a las fuerzas, para defender la soberanía, para poder tener un país libre. El plan del general Sabio fue un proyecto político para industrializar el país, orientando su principal actividad hacia el desarrollo de la industria pesada. Su proyecto buscaba alcanzar la producción de materias primas y materiales básicos para la industria manufacturera que permitieran al país actuar con completa soberanía. Hacia el año 1939, la Segunda Guerra Mundial otorgaría un nuevo impulso a nuestra economía, consolidando a la industria argentina como uno de los sectores más importantes del entramado productivo local. Las potencias dejan de vendernos productos industriales porque reconvierten toda su industria a una industria belicista, pero nos siguen comprando granos, lo que genera que sea una sustitución de importaciones ya en un marco de expansión económica. Para que tengamos una idea, entre 1938 y 1943, o sea, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la población obrera pasa de 760.000 personas a 980.000, solo en 5 años. La guerra va a consolidar ese desarrollo industrial que se venía dando a los ponchazos en la década del 30, va a consolidar cierto sector de una burguesía nacional, va a consolidar cierto desarrollo de un sector del trabajo, que van a confluir junto a cierta parte del ejército y de la clase media profesional en consolidar todo el amplio espectro de alianzas de clase que va a dar origen. Es empezar a tener derechos. Esos derechos tienen que ver a una protección social que está vinculada al trabajo, a este acceso a la salud pública, al acceso a la educación. Las principales reformas fueron el establecimiento del seguro social y de la jubilación, la creación de tribunales de trabajo, la fijación de mejoras salariales y la instauración del aguinaldo, el reconocimiento de las asociaciones profesionales como los sindicatos y el estatuto del peón rural. En general, digamos, las posturas de los grupos empresariales van corriéndose hacia una postura de rechazo a las políticas sindicales y en general a las políticas económicas de 1943, ¿no? Particularmente de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Que ve en la política social y sindical de Perón en realidad una política de perturbación a lo que ellos consideraban era natural la relación entre obreros y empresarios, ¿no? Y al mismo tiempo brindan el apoyo a aquellas medidas de política industrial que comienzan a implementarse por vez primera desde ese gobierno militar, ¿no? Ahí se consolida un modelo de relaciones laborales de la Argentina. Se considera un modelo de sindicato único por rama de actividad, la existencia de comisiones internas al interior de las fábricas, que es un tema que hoy sigue teniendo una importancia fundamental. El sindicalismo de alguna forma tiene también una etapa de conflicto porque pensemos que hay varios de los sindicatos que vienen del socialismo, del anarquismo, con los sindicatos que nacen más al calor del peronismo, hasta que se crea finalmente la CGT. Ese movimiento obrero que se une a la CGT tiene siempre una relación muy vinculada con el Estado. Algunos historiadores dicen que así como el irigoyenismo fue el que trajo a la clase media a la política
en la Argentina el peronismo trajo la clase trabajadora, ¿no? El nuevo gobierno profundizaría la política de sustitución de importaciones, desarrollando planes que determinarían el destino de nuestra industria nacional. La fase de industrialización mostraba sus limitaciones. Al restringirse la producción industrial a ciertos productos, era necesario adquirir las materias primas en el exterior, lo cual implicaba también una mayor dependencia. El gobierno peronista, entonces, implementó sus lineamientos fuertemente nacionalistas y estatistas, en lo que se llamó el primer plan quinquenal. Por primera vez en la historia económica argentina se hace una política de planificación económica. Un plan completo, una estrategia de gobierno a 5 años de cómo plantear este proyecto político-social en el plano de la gestión de la economía y de la intervención del Estado. Se planifica, entre otros, la construcción de diques, permitiendo la realización de obras de riego, también de la instalación de usinas hidroeléctricas. Se planifica el desarrollo industrial, donde ya no está en el puerto, digamos, de cara al extranjero, el centro económico y social, sino que está en el centro del país, como un centro que tiene las menores distancias para acceder a los distintos mercados de consumo, ¿no? Se crea fabricaciones militares, se nacionaliza el Banco Central, se crea el IAPI, que es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Lo que tiene es el monopolio de la compra de los granos en el mercado interno, que era el principal rubro que exportábamos. Le puede pagar un precio al productor local y vender internacionalmente a otro precio. Esto genera, por un lado, que el IAPI empieza a quedarse con una masa importante de recursos que va a volcar a la construcción de, por ejemplo, rutas, caminos, puertos, diques, las obras hidráulicas, colegios, escuelas, digamos, toda la obra pública que hay en esa época. Pero aparte, el otro punto fundamental que logra el IAPI es que el precio de los alimentos en el mercado interno ya no depende del precio internacional. Como parte de la política de sustitución de importaciones, en 1947 se aprobó, por ley nacional, el Plan Siderúrgico Argentino que había elaborado el general Sabio, más conocido como Plan Sabio. Se crea Somisa, ya se había creado antes Altos Hornos Zapla, ¿sí? Yendo desde el arrabio, yendo desde el mineral hasta el laminado del acero, en lo que es aceros especiales, y después se crea Somisa, ¿sí? Que también pasa a ser la principal empresa de acero de Argentina. Otra de las empresas estatales clave que surgió como parte del plan industrial fue Astilleros y Fábricas Navales del Estado, integrada por el astillero Río Santiago y la Fábrica Naval de Explosivos Azul. A lo largo de los años, el astillero Río Santiago se convirtió en todo un símbolo de lucha y recuperación para la industria nacional. La política fundamental de esa primera etapa del peronismo era la redistribución del ingreso, la mejora de las condiciones de los sectores trabajadores. Si bien favoreció en términos generales alentar el consumo, favoreció el crecimiento industrial, no favoreció completamente el cambio estructural, ¿no? El desarrollo de industrias de base y demás. Es la clásica acusación que se hace al peronismo de que desarrolló solo las industrias livianas. En este contexto, el gobierno implementó en 1952 un plan de estabilización conocido como el Segundo Plan Quinquenal. Sus principales objetivos fueron la expansión de las industrias de base, es decir, petróleo, siderurgia, química y petroquímica, la mejora de la productividad del sector agropecuario, la reducción del gasto público, la contención de los salarios y el fomento de ingresos de capitales extranjeros. A partir del 52 lo que se alienta o lo que se intenta alentar con mayor fuerza son las industrias básicas, ¿no? Aquellas que no habían crecido anteriormente. Acero, productos químicos básicos, en menor medida la petroquímica, la industria automotriz, la industria metalmecánicas en general, son tal vez las más auspiciadas en esa segunda etapa del gobierno peronista, ¿no?
Las propias limitaciones del modelo y el golpe de Estado de 1955 dieron por terminada esa fase de industrialización de la economía argentina. Con el golpe de 1955, los empresarios de alguna manera tomaron revancha en ese plano, ¿no? No en el plano de los salarios, pero sí en el plano del manejo de sus empresas. Tomaron todas las medidas que antes el gobierno peronista o los sindicatos no posibilitaban tomar, ¿no? En cuanto al despido de trabajadores, en cuanto a la reestructuración de las fábricas, etcétera, etcétera. La política industrial principal del peronismo fue constituir la alianza de clases sociales que permitiera una base de sustentación a las políticas industriales. Me parece que ese es el gran aporte del peronismo al desarrollo industrial en la Argentina. Nosotros sabemos que ese proceso de industrialización comenzó bastante antes, pero yo creo que en alguna medida esa identidad entre industria y peronismo está vinculada sobre todo a que por vez primera desde el Estado, diríamos, se abandonó los viejos conceptos sobre la industria, ¿no? En el sentido de pensar que solamente debían desarrollarse algunas ramas de las industrias y no soñar con la posibilidad de diversificar la estructura industrial, ¿no? Después de casi 10 años de peronismo, la industria nacional había quedado fortalecida, pero trunca como eje económico. La industria liviana, apoyada en la sustitución de importaciones, había bordeado sus límites, y su crecimiento se veía limitado por sus propias necesidades de funcionamiento. Fue el fin de una etapa. El golpe de 1955 se alejaría rápidamente de una política industrial soberana, firmando el Tratado de Bretton Woods. Una serie de acuerdos de préstamos concedidos por el recién creado Fondo Monetario Internacional. Y también lo que implica no solo financieramente, sino aceptar reglas de juego que no son propias. De cómo tiene que ser la política industrial, cómo tiene que ser la política con las inversiones extranjeras. La política de la llamada Revolución Libertadora va a estar centrada en tratar de devolverle la centralidad a la oligarquía en el manejo de la economía, en contraposición a lo que sería un desarrollo industrial, pasando por alto 10 años de una construcción de una sociedad distinta, inclusiva, en base a la industria nacional, sobre todo de pequeños y medianos empresarios nacionales y obviamente la participación de los trabajadores. Y efectivamente trataron de volver a una sociedad que ya no existía más. El triunfo de Arturo Frondizi en las elecciones de 1958 puso fin a la dictadura de la Revolución Libertadora. El proyecto desarrollista llegaba al poder. Era el comienzo de una nueva etapa. La segunda industrialización por sustitución de importaciones. ¿Cuál es la respuesta de la política económica? Que la hace el peronismo y la hacen todos los gobiernos en adelante. Básicamente apostar a la devaluación. Devaluar la moneda para encarecer las importaciones, que la industria no pueda obtener maquinarias e insumos como los obtenía anteriormente y genera una recesión, y alentar sobre todo las exportaciones, es decir, favorecer con la devaluación a los sectores exportadores. Esto permite, en un relativo corto plazo, que las exportaciones crezcan, que las importaciones decrezcan y por lo tanto otra vez renovar la etapa de auge o de crecimiento económico. Todas las políticas económicas, desde el peronismo en adelante, el desarrollismo, intentan resolver ese dilema de la economía argentina. Y ahí es donde empezó a tener los roces con sus bases de apoyo, sus alianzas que eran muy endebles, ¿no es cierto? Sobre todo con la CGT, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza ya
a interferir en las negociaciones salariales, empieza a ponerle coto a los aumentos salariales. Incluso las demandas de los sectores trabajadores empiezan a ser contestadas con represión. Y un manejo por parte de los militares de las cuestiones civiles, ¿no? Las detenciones estaban a cargo de los militares, digamos. Lamentablemente fue el comienzo de algo que después se degeneró bastante. Los conflictos sociales y las presiones militares ponían en jaque al gobierno de Frondizi, y el modelo económico sostenido por créditos internacionales comenzaría también a mostrar sus grietas. En un contexto económico marcado por la recesión y en una situación política marcada por la proscripción del peronismo, en 1973, el radical Arturo Illia ganó las elecciones y asumió como nuevo presidente. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden el desarrollo nacional. El gobierno de Illia representa no un intento ambicioso como el desarrollismo, de ir a fomentar las industrias pesadas y poner grandes planes de desarrollo en ese sentido, sino simplemente recuperar la economía. Está asignado por un periodo bastante bueno, en lo que hace al crecimiento del producto, al crecimiento de los salarios reales, situaciones, digamos, de pleno empleo, todo fomentado con políticas keynesianas. Quiere decir que el gasto público aumenta, se dan posibilidades de inversiones a través de créditos, se fomenta, digamos, el empleo y el aumento salarial, se trata de controlar también la inflación para que el salario real rinda, pero nada que tenga que ver con la cuestión estructural. Si uno ve el plan, en realidad es muy poco ambicioso en relación a lo que era el desarrollismo, pero el proceso fue interrumpido por un nuevo golpe militar. La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas. El gobierno de Onganía va a significar también un quiebre de la mano de la gran burguesía extranjera, que eso es lo que va a representar el gobierno en base a la política que va a desarrollar. Básicamente no podían competir con las grandes empresas que tenían internacionales, que tenían filiales en Argentina, no podían competir, porque una empresa de esas podía financiar durante 5 años tranquilamente un proyecto así. Y entonces el auto Siam sí fue un símbolo y fue un éxito y hubo hermosas publicidades que se guardan hasta el día de hoy, pero me parece que la realidad era que todo eso se hizo en base a un endeudamiento terrible y encima en cierto momento en una muy mala relación con los gobiernos que vinieron a partir de Onganía en el 66. Entonces eso terminó de clavar los clavos en el ataúd. Así como murió en esa lucha Siam, creo que hubo muchas otras empresas que también murieron. Y de alguna manera yo creo que con esas empresas como Siam murió también un poco el sueño de Argentina país industrial. Durante los últimos años de la década del 60, se profundizaron las luchas obreras. En mayo de 1969 en Córdoba, uno de los polos industriales más importantes del país, esas luchas se cristalizaron en un histórico levantamiento popular. A principios de la década del 70, la actividad industrial de las empresas estatales se concentraba en la producción de bienes de capital y bienes intermedios. Las empresas extranjeras se concentraron en la producción de bienes de consumo durable, en bienes de capital y bienes intermedios.
y la burguesía local se concentró en la producción de bienes de consumo no durables y, en menor medida, bienes intermedios. En este panorama, la industria nacional estaría a la espera de una política estatal que la acompañe. El 23 de septiembre de 1973, Perón volvía a ser presidente de los argentinos. ¿Cuál es la estrategia del gobierno peronista, la estrategia de desarrollo, la estrategia de más largo plazo? Intensificar la producción agropecuaria, intensificar la sustitución de importaciones y avanzar en las posibilidades de la exportación industrial. Esta política queda refrendada de algún modo en el plan trienal. En ese plan trienal quedan expresadas estos lineamientos más estratégicos respecto a los distintos sectores de la economía nacional. Queda también allí reflejado el pacto social, se congelan allí los precios y se congelan también los salarios con cierta recuperación del salario real. Y con esto generar cierta estabilidad, monetaria, que era uno de los preceptos que se venía discutiendo de los años 60. El desarrollo industrial antes del golpe militar fue bastante sólido. La industria venía creciendo a las tasas más altas de su historia. Eso creo que es uno de los mitos con los cuales también la dictadura y el poder económico trató de sacarnos la idea de la necesidad de industrializar el país y que no éramos eficientes. Allí hay un quiebre, hay un asesinato del modelo de industrialización por sustitución de importación. Durante la segunda etapa de sustitución de importaciones, el sector industrial floreció y se convirtió en el motor del desarrollo. Luego de casi 3 décadas de avances y retrocesos, la industria nacional experimentó un proceso de crecimiento continuo. La interrupción del modelo sustitutivo llegó con el golpe militar, que puso en marcha una de las reestructuraciones económicas y sociales más dramáticas de la historia de nuestro país. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones no llegó a su fin por agotamiento. 3 décadas de desarrollo industrial fueron interrumpidas para instaurar un modelo que priorizó la valorización financiera. La industria argentina había recorrido un trayecto bastante interesante. Era una industria que tenía cierta autoconfianza, ¿no? Y en materia de calidad estaba en estándares buenos en términos de Sudamérica. Y un elemento muy importante es que en la década previa al golpe del 76 había empezado de a poco a exportar. Ese era un proceso que estaba en ciernes y que había que seguirlo estimulando y promoviendo. Y esto se corta efectivamente con el golpe militar. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla. A nivel nacional hay que entender al golpe como una alianza cívico-militar que confluyen en la necesidad de implementar una solución superadora a lo que ellos consideran los graves problemas económicos y políticos del país. Por el lado económico, el tema de la inflación y el déficit fiscal, que son vistos como las grandes distorsiones de una economía ineficientemente protegida, creando una industria que no logra competir en el mercado internacional y que debe volver al sendero de las ventajas comparativas y a una disciplina fiscal a través del achicamiento del gasto público y de la emisión.
Del lado del diagnóstico político es esta idea de que el modelo de industrialización sustitutiva había generado una masa obrera muy fuerte, muy sindicalizada, con gran capacidad de acción política y de poner límites a los proyectos de los actores dominantes. El diagnóstico implicaría desmantelar esas bases materiales del poder de esa clase obrera que sería la industria. Como para avalar la idea de esta noción de que la amenaza está en la clase obrera, hay que recordar que ya desde la misma noche del 24 ingresan a las fábricas a retirar de la línea de producción a los delegados. La Junta Militar designó como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz. Sus medidas económicas, basadas en la liberación de precios, la apertura económica y la solicitud de créditos internacionales, impactarían de lleno en la industria argentina. En 1977, Martínez de Hoz implementó una reforma financiera, la cual se basaba en las supuestas virtudes naturales del mercado como regulador de la economía. Condenaba al mismo tiempo el intervencionismo del Estado, suponiendo que esa nivelación de la economía mejoraría la competitividad e incrementaría la inversión. El resultado para la industria nacional fue totalmente diferente. En el año 77 se implementa la reforma financiera, que es como el pilar fundamental para desmantelar la estrategia sustitutiva. Porque la estrategia sustitutiva podía funcionar con alto control del Banco Central, con escaso tamaño, con un direccionamiento del crédito hacia la industria y siempre garantizando que las tasas de rentabilidad en el sistema financiero fueran menores que en la actividad productiva. Entonces así vos das un incentivo fuerte hacia la producción. La reforma financiera revierte por completo el funcionamiento de ese mercado. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Ahora, el objetivo es estabilizar y lo primero que haces es liberar los precios. Apenas le liberaste los precios, todos subieron los precios hasta donde el mercado les avaló la suba. Y en paralelo, congelaste salarios en el sector público, dándole una señal clarísima al sector privado, que encima, con este contexto de alto grado de represión, dio el combo perfecto para poder hacer una traslación de ingresos muy grande desde los trabajadores hasta los capitalistas. Las políticas represivas aplicadas sobre los trabajadores, en conjunción con la reforma financiera de 1977, interrumpieron violentamente el modelo sustitutivo sobre el que se había estructurado durante décadas anteriores la economía argentina. A esto se le sumaría un profundo endeudamiento externo y una concentración del poder económico en pocas manos que determinarían el trágico destino de la industria nacional. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Vos tenías la reforma financiera que te jugaba en contra de cualquier actividad industrial productiva. Después tenías la apertura comercial que le jugaba muy en contra a todas aquellas empresas que fabricaran cosas que podían entrar en competencia con el mercado mundial. Esa industria sin protección no podía subsistir y ahí también explicas parte de los 20.000 establecimientos fabriles que cierran durante la dictadura. Durante la dictadura militar, la producción fabril se contrajo significativamente. Entre 1976 y 1983, el Producto Bruto Industrial cayó un 20%. La industria nacional dejó de ser el núcleo dinamizador de la economía argentina.
hay menos industrias y muchas desaparecen. Hay muchas grandes empresas que crecen y mucho y además hay muchas que pueden comprar aquellas que están en situación de riesgo, entonces se integran verticalmente. Eso pasó con las siderúrgicas. O sea, Sindar hace todo un proceso de compra de todas las empresas competidoras, lo mismo las siderúrgicas del Grupo Techín, digamos. Es como que hay un proceso de concentración muy fuerte en la industria que te habla de un resultado heterogéneo. O sea, tenés menos, es más chico, pero los que quedaron, algunos de los que quedaron, son mucho más poderosos. En un contexto negativo para la industria nacional, las más beneficiadas fueron las grandes empresas que supieron sacar provecho del modelo financiero. Gracias a la importante diferencia que existía entre las tasas de interés locales e internacionales, los principales grupos económicos se endeudaron en el exterior e ingresaron las divisas al país para colocarlas en la plaza financiera. Operación que les redituó cuantiosas ganancias. Las grandes empresas toman plata afuera a una tasa muy baja. Y también parte del excedente que generan sus propias actividades económicas acá, o sea, parte de las utilidades de sus empresas, las mandan al sistema financiero, no las mandan a reinversión para reinversión productiva, las mandan otra vez al sistema financiero. Hacen el diferencial, lo cambian a dólares y se van afuera. Esta dinámica financiera de fuga de capitales funcionó hasta mediados de 1981. Cuando en el marco de la crisis se decidió devaluar la moneda nacional. La solución final, llevada a cabo en 1982 por el presidente del Banco Central, Juan Domingo Cavallo, consistió en la estatización de la deuda externa privada. Las privatizaciones de la década del 90 trajeron nuevos problemas para la industria nacional, de una amplitud y una velocidad sin precedentes. El petróleo, la electricidad, el gas, el agua, las petroquímicas, las siderúrgicas. En tiempo récord, el gobierno argentino se desprendió de prácticamente todas las empresas estatales. Impulsores de las privatizaciones argumentaron que décadas de proteccionismo y subsidios habían generado un alto grado de ineficiencia en el sector fabril. Para que la industria nacional ingresara en un sendero de crecimiento y modernización, el Estado debería apartarse y dejar que las fuerzas del mercado hicieran su trabajo. El Estado se apartó, pero los pronósticos no se cumplieron.